Estoy grabando. Bueno, a ver. Bien, ¿en qué estamos? Repasando, todos, ¿en qué estado están? ¿Todos pudieron o acceden al clúster o tienen MPI? ¿Todo eso está todo ok? Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien tiene algún problema? Cualquier cosa me escriben, ¿eh? Yo prometí que les iba a mandar un resumen de las guías que hay que hacer, etcétera. En principio serían, creo que estaba mirando, dame un segundo. ¿Dónde lo tenía? Acá. Va a ser una guía de la de ancho de banda, otra la de hacer el My Broadcast y bueno, y después alguna más, pero de nuevo, discúlpenme, pero bueno, ahora les voy a mandar el resumen, ¿eh? Pero básicamente sería eso, por ahora. Yo después cuando termine, hoy no tuve tiempo, tuve una reunión, pero ahora me voy a poner y les voy a mandar el resumen de en qué estado estamos con respecto a las guías bueno, eso, ¿eh? Y la fecha de entrega. Bien. Qué tiempo va a dar, Mario, más o menos? Qué sé yo, una semana para la de primera que habíamos dicho, la de ancho de banda, ponele, que esa la deberían tener avanzada. Los chicos que les puse como cojos, Sabrina, Nico y Facundo, cuando vean que alguien entra, si lo pueden autorizar. Acá. La de ancho de banda para dentro de una semana y después las otras, no sé, escalonadas, una semana, una cosa así. ¿Eh? Bueno, seguimos con la teoría. Bien. Bueno, habíamos estado viendo el ejemplo de dinámico de computación dinámica, Compute on Demand, en el cual, ¿se acuerdan? Era para calcular la cantidad de números primos, la función esa pi de n, que era la cantidad de números primos menor que n, y bueno, habíamos visto una versión completamente dinámica, que era esta master slave, en la cual, bueno, perdón, no es lo que estoy mostrando ahora, pero es este pseudocódigo que habíamos visto por acá, a ver. Esto que estamos visto por acá, en el cual uno que era el servidor le iba entregando trabajo a los esclavos iban haciendo en forma completamente asincrónica, o sea, no Mario, hay perdón, ningún... Sí, perdón, Mario. No te sé si escucho. estás compartiendo pantalla Perdón. o... Sí, Gracias. perdón. Ahí va. Bien, perfecto. Entonces, acá, ¿no? Esta versión en la cual el máster los esclavos van pidiendo trabajo, el máster les manda y en forma completamente asincrónica van haciendo los cálculos hasta que al final se junta todo al final para saber la cantidad total de primos que hay, ¿no? Y habíamos visto bueno, habíamos descrito esto de MPE, que es una librería que viene con MPICH. En realidad estábamos viendo el otro día porque alguien me consultó y bueno, te la podés bajar. En realidad es independiente de MPICH, se puede usar con cualquier versión de MPI. Y te permite, bueno, básicamente así, generar este tipo de gráficos.
este tipo de gráficos. ¿Dónde están? Bueno. Acá, este tipo de gráficos que habíamos visto. Bien, no hace falta que lo hagan ni nada. No. Les comento nomás por si alguna vez quieren hacer un análisis medio fino, lo pueden hacer con esta librería. Bien. Entonces acá estaba la versión dinámica, en paralelo, instrumentada, o sea, en este caso con el agregado de las llamadas AMP, que son las que te dan, son los instrumentos para medir la velocidad de cálculo, el tiempo que vas consumiendo en cada etapa. Acuérdense que, por ejemplo, la eficiencia es fácil de ver, de visualizar, pensando en que, por ejemplo, en este caso es la relación entre el área verde y la suma total de las áreas, que acá, digamos, las partes donde no se está calculando, es acá, por ejemplo, el procesador 0, porque es el máster, entonces no calcula. Ahí, como tengo en este caso 15 procesos, el 0 no hace nada, o sea que estoy perdiendo un 15avo del tiempo de cálculo porque el 0 no hace nada. Y después tenés toda esta parte negra al final por sincronización, porque hay uno de los procesadores que es el IDIS 1, o sea, el segundo, que fíjense, calcula los chunks es relativamente lento, entonces tarda bastante en calcular los chunks de primos, y por lo tanto al final se queda último y los otros van terminando y se tienen que quedar esperando al final para llegar al final del cálculo que involucra el cálculo de todos los chunks, ¿no? Entonces tenés la ineficiencia donde está, en toda esta zona negra del procesador 0, porque ese no hace nada, en toda esta zona negra de acá, que son los procesadores al final esperando que termine el último, y después las pequeñas pedacitos de comunicación, en este caso son muy pequeños, pero bueno, hay muchos, hay que ver eso también, tener en cuenta eso también, que son debido a las comunicaciones en las que cada procesador va mandando información de lo que hizo al máster y recibiendo el nuevo chunk de trabajo. Bien, entonces decíamos, estaba muy bueno porque este gráfico, a ver, pinta bueno, porque hay un muy buen balance dinámico, no hay tiempos de espera grandes acá en el medio entre los chunks. Hay una pérdida de eficiencia por la alta granularidad al final, que quiere decir que los chunks se tardan comparativamente bastante en calcularse, entonces al final hay un tiempo muerto de esperar a que terminen todos. Bueno, acá estamos simulando medio que hay procesadores más lentos y otros más rápidos. Si tuviéramos en un clúster homogéneo, todos los procesos serían procesados en la misma cantidad de tiempo. Mario, ¿por qué sigue el procesador es más rápido? Porque en realidad no es que a medida que te alejaba de calcular el número primo, tardaba más. Además, claro, no solo o sea, yo puedo dividir, yo tengo mi tarea, que es la cantidad total de enteros a chequear por primalidad, y lo tengo que distribuir entre los procesos, ¿no? Y bueno, si los tiro así nomás, los divido así en chunks correlativos y los voy tirando a cada uno, bueno, los primeros chunks, como tienen enteros más bajos, van a tardar menos. Porque se acuerdan que para checar por primalidad, cada uno de ellos, en principio la cota es orden raíz de n. Pero además no solo que va creciendo, sino que además es muy aleatorio, porque los pares enseguida determino que no son primos. Los múltiplos de 3 también. Y así siguiendo. Cuanto más primo cuanto menos factores primos tiene un número, más tardo en chequear, en ver que es primo. Entonces es un buen ejemplo porque la carga no es fácil de determinar de antemano cómo particionar las cosas de forma de que la carga sea lo más uniforme posible.
Y bueno, de ahí viene que justamente se presta para que, si es posible, implementar un algoritmo como este que está acá, muy dinámico, en el cual cada uno va recibiendo, hace, termina y devuelve. Este algoritmo va a ser bastante escalable, incluso, bueno, para problemas de este tipo, donde la carga es muy difícil de determinar, no es fácil de distribuir, y además hasta podría ser también que algunos nodos, algunos procesos sean más lentos en calcular. Yo podría tener un clúster heterogéneo donde tengo diferentes unidades de cálculo, cada una con diferentes velocidades de cálculo, y bueno, este algoritmo se la va a bancar. Incluso algunos procesos puede ser que hagan más chunks que otros, porque como procesan los chunks muy rápidos, como el 4, fíjate que lo procesa muy rápido, entonces en total hace 2, 4, 6, 8, 10, 11 chunks. Mientras que el 6, por ejemplo, relativamente lento, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 chunks. Así que bueno, se nota que desde ese punto de vista bastante va a escalear en condiciones bastante adversas. Bien, entonces, acá en resumen decimos, esta estrategia se llama Master Slave o Compute on Demand. Los esclavos están a la espera de recibir tarea, una vez que reciben tarea las hacen y la devuelven, esperando más tarea. Se puede implementar de varias formas. Bueno, la más básica sería un proceso en cada procesador. Entonces el proceso master responde inmediatamente a la demanda de trabajo, pero se pierde un procesador, ¿se entiende? O sea, tengo un proceso que se encarga de la administración y entonces no hace cálculo, o sea, su trabajo útil, digamos, desde el punto de vista de realizar tareas, es cero, no hace nada, pero se encarga de la administración y se dedica solo a eso. La otra sería, en forma bastante, diríamos, trivial, habría una forma de aprovechar el tiempo del proceso cero, que sería lanzar en el procesador cero dos procesos. El myRank igual a 0 y otro, el myRank igual a 1, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, esos dos procesos van a quedar corriendo en el master, en el mismo nodo, en la misma unidad de procesamiento, van a estar compitiendo entre sí, con lo cual, a ver, el 0, que va a ser el que se va a encargar de la administración, simplemente va a trabajar durante pequeñísimos pedazos de tiempo donde alguien le mandó una tarea y la tiene que devolver, y tiene que devolver la nueva tarea a realizar, y mientras tanto, si no, cuando está ocioso, el myRank igual a 1 toma el procesador y empieza a procesar. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver. Esa sería una forma bastante fácil de aprovechar el poder de cálculo del procesador 0 sin tener que modificar el código. El mismo código que teníamos que vimos recién, lo podés enchufar así como está y vas a aprovechar la capacidad de cálculo del proceso 0. Mario, ¿cómo sabemos la velocidad de los procesadores? Porque para Bueno, tareas administrativas conviene que sea siempre más lento, ¿no? también sería poner a hacer la tarea administrativa, si tengo un procesador lento, lo podría poner a hacer la tarea administrativa. ¿Y cómo ¿Eh? sabemos a priori cuál de los procesadores que Bueno, disponemos? al principio podés correr una pequeño programa de prueba. Podés ver a partir del hardware, es decir, la velocidad de cálculo, el tipo de procesador, rápidamente hacer una estimación de cuál es el más rápido o el más lento. Y otra es medirlo, pones el código a correr y algún código de prueba a correr y te fijas cuántas operaciones hace por segundo. Y después depende, todo esto depende, ¿no? Si este problema que vas a hacer es tu problema del cual tu vida depende y tenés que optimizarlo lo más posible, bueno, hasta empezás a jugar y empezás a probar, hasta buscar en forma experimental, digamos, por fuerza bruta, cuál es la combinación que más te conviene. Y después, finalmente,
¿Cuál es el problema con esta versión que decimos acá? MyRank igual a 0 y MyRank igual a 1. O sea, el problema está en que si yo uso a uno de los procesadores, perdón, si yo, por querer usar a uno de los procesadores, no, perdón, discúlpeme, lo voy a preguntar de nuevo. Si yo dedico un procesador a hacer las tareas administrativas, lo que va a estar bueno es que seguro que ese procesador va a responder muy rápido a la requisitoria de trabajo de los esclavos. ¿Está? O sea, pierdo uno, pero responde rápidamente a los esclavos. Si hago el truco que está acá, de poner dos procesos, el MyRank igual a 0 y el MyRank igual a 1, en una de las unidades de procesamiento, bueno, gano por el lado de que ese procesador también calcula. Como es dinámico, no me importa mucho si ese, por alguna razón, ese procesa un poco más lento, porque además de procesar, tiene que responder a las requisitorias administrativas, pero por otro lado, ahí sí puedo perder mucho, porque ese proceso, ese nodo, el MyRank igual a 0, el proceso MyRank igual a 0, puede ser que le cueste, tarde un poquito más en responder a las tareas administrativas. Y ahí sí perdería, porque si en vez de perder una latencia que son 5 microsegundos, empiezo a perder, qué sé yo, 1 milisegundo, porque es el sistema operativo el que tiene que determinar cuándo el MyRank igual a 0 va a entrar o no, bueno, ahí ojo que puede ser que pierda. Y si no, finalmente, modificar el código tal que el proceso master, MyRank igual a 0, procesa mientras espera que le pidan trabajo. ¿Cómo sería eso? No sé si tengo eso escrito por ahí. Es con un receive no bloqueante. Parece que no está acá. Pero fíjense, si yo acá, yo quisiera, volvamos al pseudocódigo este que está acá, donde este es el código de este es el código del máster. Bueno, en el código del máster, lo que tengo que hacer es, en vez de poner un receive, que es bloqueante, pongo un immediate receive, que es no bloqueante, y me pongo a trabajar. Y cada tanto chequeo, ¿se acuerdan que el immediate receive, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? ¿Se acuerdan acá? No, ahora no me acuerdo si era acá. No, lo habíamos mencionado, pero no estaba. Pero, bueno, lo habíamos mencionado. O sea, en este pseudocódigo de acá, en vez de postear, acá, bueno, acá. En vez de postear el master un immediate send, postea, perdón, un send que es bloqueante, postea un immediate send que es no bloqueante, y se acuerdan tenía un objetito request que le permitía saber cuándo se envió. Entonces postea el send, perdón, en el receive, postea el immediate receive, el receive no bloqueante, y se queda esperando. Mientras se queda esperando,
va evaluando primos. ¿Está? Cuando detecta que en el request que se concretó ese receive, o sea que alguien le pidió algo, para de calcular los primos, manda el trabajo a realizar y después vuelve acá y postea de nuevo un immediate receive. ¿Se entiende? Eso es lo que siempre cuando quiero solapar algo, por ejemplo acá tarea administrativa con algo que es cálculo, bueno, posteo cosas no bloqueantes y con el request me puedo quedar haciendo cosas mientras se está concretando esa comunicación. ¿Eso que Bien. sería un if dentro de ese while para frenar después de terminar una, Claro, acá le pongo, uno de los elementos? Se fija. acá le pongo un immediate receive. Ese immediate receive tiene un argumento adicional que es un request. Y ese request, entonces ahí me pongo en un lazo en el cual voy haciendo tareas mientras, y voy chequeando cada tarea o cada n tareas, porque también chequear el request tiene su costo, pero cada tantos primos que voy chequeando, miro el request. Si el request se concretó, es que me entró un pedido administrativo. ¿Se entiende? Si entró un pedido administrativo, lo respondo y después sigo calculando. Bien. Entonces, eso sería esto que está acá. Modificar el código sería lo más eficiente de todo, porque ahí fíjense que yo estaría chequeando por las tareas administrativas cada vez que chequeo un cierto número de primos. Un primo, o no sé, 5 primos, o 10 primos, o un parámetro ajustable. En el otro caso, en el caso sería medio similar, pero el que hace eso es el sistema operativo. Y el sistema operativo tiene, ¿se acuerdan que habíamos dicho lo de los slices, los time slices? Que son relativamente grandes, son del orden de milisegundos, ¿eh? Y en un milisegundo yo chequeo, no sé, decenas de miles de primos, así que sería medio lento, ¿eh? Este podría ser problemático, hay que verlo bien. Este habría que chequear bien. Este, en cambio, implica modificar el código, trabajar programando, pero probablemente sería el más óptimo de todos. Bien, ¿cuál de estas dos es mejor entre este y este? Bueno, depende de la granularidad del trabajo individual, de cuánto me cuesta hacer el trabajo individual, que en este caso es chequear un primo, o sea que pensaría que no es tanto, va dependiendo del tamaño del entero, y después del time slice del sistema operativo. Depende de unos parámetros. Hay que chequear. Entonces, acá sería un esquemita de cómo serían estas diferentes estrategias. Esta sería la estrategia más simple, un proceso en cada procesador. Entonces tengo todos los procesadores, en cada uno, en el 0 está corriendo el proc 0, en el 1, en el segundo el proc 1, en el tercero el proc 2, y así siguiendo. Bueno, cada uno de ellos está a partir del 1, el 2 son los trabajadores, son los esclavos, y están procesando. Reciben, el máster les manda trabajo, que sería por este bus verde, digamos, por el send ese verde. Los workers estos reciben la tarea a realizar, la hacen y la devuelven por el azul. Bien, y el máster está con 0 carga, no tiene nada de carga porque solamente está haciendo tareas administrativas. La siguiente estrategia sería esta que está acá. Tengo en el procesador 0 dos procesos, myRank igual a 0 y myRank igual a 1, coexistiendo, y simplemente entre ellos están compitiendo por los recursos, compitiendo por el procesador. O sea que el sistema operativo es el que encarga de darle un poquito del tiempo a cada uno. Después, a partir de ahí, en el segundo tengo el myRank igual a 2, en el tercero myRank igual a 3, y así siguiendo. Entonces, todos calculan, el 2, el 3 y el 1 que está acá, también calculan, y a su vez cada uno de ellos va mandando su resultado y el máster devuelve nuevo trabajo. La ventaja de esto es que este procesador también hace trabajo.
Acuérdense que esto sería también un ejemplo de oversubscription. Hago oversubscription cuando estoy mandando más procesos que la cantidad de unidades de procesamiento que tengo a uno de los procesadores. En este caso, este nodo tiene una sola unidad de procesamiento y está recibiendo 2 trabajos. Entonces hay que tener en cuenta ahí que están compitiendo por los recursos. En este caso, lo hago ¿por qué? Porque el MyRank igual a 0 supuestamente hace muy poco trabajo. Entonces quiero aprovechar ese proceso. Bien. Vamos a pasar esto. Algunas cosas a veces las he puesto y no vale mucho la pena entrar en eso. Si ustedes, todo el material que hay acá, si quieren ver algo, lo ven y lo entienden o quieren, me preguntan y lo vemos, pero creo que no amerita ahora ponerse a ver eso. Bien. Volvamos al temita de leer opciones y datos. Todos los programas necesitan una serie de datos, y esos datos típicamente se pueden pasar a través de un archivo que se puede leer o a través de las líneas de comando, como opciones en la línea de comando. Entonces, en el caso de un archivo, tengo un archivito options.dat que lo abro, acá está escrito todo en C, lo abro con fopen y leo cosas de ahí con fscanf. Bueno, en este caso, todos los procesos, como cualquier sistema Unix, un archivo puede ser abierto para lectura por varios procesos y lo van leyendo y no hay ningún problema. Cada uno lo abre, lee y después lo cierra, eventualmente. Fclose de feed. Todo esto corre y corre perfectamente en paralelo. Acá no hace falta hacer nada en cuanto al paralelismo, porque cada proceso lee el archivo de datos y lee sus cosas. Está bien, va a funcionar. Ojo, si este archivo de options no es un archivo de options simplemente con unos poquitos datos de parámetros de la corrida, sino que si estoy leyendo una malla de elementos finitos de cientos de megas o gigas de datos. Porque ahí, ¿qué estaría pasando? Cada proceso va a leer eso a través de la red a los nodos, o mejor dicho, desde los nodos al servidor de disco, y entonces se arma un cuello de botella en el disco. En ese caso siempre lo mejor es que alguien lo lea y lo broadcastee al resto. Por empezar, si alguien lo lee, si el 0 lo lee, por empezar, hay 2 cosas ahí, que no están mencionadas acá, pero hay 2 cosas ahí. Los clusters de HPC, como los nuestros CJAT y Pirayu, tienen red de alta velocidad. Tienen la red InfiniBand, que es de 50 y pico, 40, 50 y pico, dependiendo de la versión, o ahora hay de 100 también, gigabit por segundo. Sin embargo, por la red de alta velocidad solo va la comunicación de MPI. Lo que es administrativo, por ejemplo, lecturas en el sistema operativo, lecturas en el file system, otras cosas de red que no sean MPI, todo eso va por una red auxiliar Ethernet. En un clúster de HPC tenés la red de InfiniBand, pero además tenés que tener una red Ethernet normal. En nuestro caso es una red Ethernet de 1 gigabit por segundo. Y, por ejemplo, leer los datos de disco se leen a través de esa red de 1 gigabit por segundo. Quiere decir que si yo lanzo esto en 100 unidades de procesamiento y todas están leyendo esos datos del sistema de archivos, tengo 100 nodos leyendo, no sé, 100 mega o 1 giga de datos del sistema del file system, a través de la red de baja velocidad, de 1 gigabit por segundo. Es mucho más eficiente si uno de los procesos, el master, lee esa enorme cantidad de datos y la broadcastea a los otros. Por empezar, que al hacerlo, lo va a mandar por la red de InfiniBand, no por la red de Ethernet, de 1 gigabit por segundo, la va a mandar por la de 40, 50 o lo que sea. Y además, acuérdense que está ese truco de que lo va a hacer en árbol, con lo cual también se gana un montón. ¿Podés repetir eso, Mario, que no agarré al principio? Hay 2 redes y ¿qué estamos haciendo? ¿Leyendo datos? Claro, La idea de usar la normalmente acá red-
acá siempre dibujamos una red. Lo que pasa es que en realidad por esa red, que es la red de alta velocidad, va solamente todas las llamadas de MPI. Si vos en un programa escribís algo en un archivo, querés pasarle datos de un nodo a otro, y bueno, agarrás en uno de los nodos, escribís un archivo, y después el otro lo lee. Bueno, al escribir en el disco, en realidad eso se escribe desde el nodo, se escribe en el disco compartido por NFS en el servidor de archivos, y eso va por la red administrativa, por la red de Ethernet, no por la red de InfiniBand. Por lo tanto, una velocidad mucho menor. Y además tiene que escribirse físicamente al disco. Y después el otro lo tiene que leer, que también va por la red lenta, por la red de Ethernet, y además también está la lectura del disco. O sea que es mucho más ineficiente. Además... ¿Cómo se hace para sí. escribiendo entonces? No sé, estado... No, bueno, a ver, si el máster sí escribe, pero lo que sería un error es que, por ejemplo, que todos vayan a leer, todos los nodos vayan a leer un gran volumen de datos, por ejemplo, una malla de elementos finitos o de volumen finito, a el sistema de archivos. Lo mejor es que lo lea uno y lo broadcastee a los otros, ¿entiendes? Al broadcastearlo, por empezar, los datos hay que leerlo una vez, se lee por la red lenta, Ethernet, pero una sola vez en un nodo. Y a partir de ahí se transmite desde ese nodo master a todo el resto por la red de alta velocidad. Y además en forma de árbol, como dijimos. Con lo cual es mucho más eficiente, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, claro. Bueno. Después, la otra es, entonces, una es leer, para leer opciones, leerla de un archivo. Está bien, funciona, pero ojo si el volumen de datos es muy grande, porque ahí se puede armar un cuello de botella. Después, leer datos por consola, como cuando yo hago printf entre el valor de n, scanf y el valor de n, ¿no? Bueno, acá está en C sería cin, cout. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Cuando lo hago en paralelo, si todos ejecutan este código, bueno, todos van a imprimir ingrese n y voy a tener que poner el valor de n para cada uno de los n de los procesos, lo cual sería muy hincha, ¿no? Entonces, ese lo tiene que hacer uno solo, lo hace el máster. Pero entonces ese valor del máster después hay que mandárselo a los otros, típicamente con un broadcast. Bien, o sea, conclusión, cuando leo algún dato por consola, normalmente lo tiene que hacer uno solo de ellos, el máster, y después broadcastearlo al resto. Y finalmente otra posibilidad es pasarlo a través de las opciones en la línea de comando. Se aplican como cuando las opciones que uno le pasa a las utilidades del sistema, ¿no? Menos n tanto, menos c tanto, qué sé yo. Bueno, cuando yo quiero usar ese tipo de cosas en mi programa, tengo que usar una serie de macros o utilidades que me permitan, lo podría hacer yo mismo, pero lo más fácil es usar las librerías que te dan eso, ¿no? Típicamente se llaman los macros getOpt. Conseguir get opciones, get options. GetOpt. Y bueno, típicamente es algo como está acá, no importa, no vamos a entrar en detalle, pero vas a entrar en un lazo en el cual a partir de argc, ¿se acuerdan que argc y argv era un vector de arreglos de caracteres, un char array, un vector de char array, o sea que es un char asterisco asterisco, y argc es un entero que es la cantidad de argumentos pasados. Yo podría ir recorriéndolos, cada uno de ellos, y viendo si es el nombre de una opción, o si es un valor, qué sé yo. Bueno, hay una serie de macros que te facilitan eso, que son estos getOpt. Entonces, ¿qué pasa si quiero hacer? Esto normalmente se hace en C y en C++.
¿Qué pasa si ahora si quiero usar esto en paralelo? Bueno, no pasa nada, está bien. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense que justamente cuando hago mpi-init y llamo ampersand-argc, ampersand-argv, justamente mpi-init se encarga de redistribuir todas esas opciones a todos los procesos. O sea que en realidad todos tienen acceso a este argc y argv. Entonces todos, cada nodo puede, cada proceso puede explorar los valores que fueron pasados por las opciones. También, por supuesto, estaría bien si uno de ellos los procesa y después broadcastea los valores apropiados. ¿Se entiende? Pero acá no hay problema en hacer esto así, como si fuera secuencial, digamos, ¿no? Fíjense que acá lo único que aparece es el mpi-init, pero después todo esto más lo hacen todos y todos van a leer correctamente los valores de los argumentos. ¿Por qué? Porque MPI se encarga de redistribuir las opciones de usuario a los procesos, a los esclavos. Bien, y acá lo que le decía, para grandes volúmenes de datos, lo mejor es leer esos datos en el máster y hacer broadcast. Bueno, sigamos con el tema escalabilidad. Bien, entonces el problema, ¿se acuerdan lo de escalabilidad? Escalabilidad quería decir que, bueno, acá introdujimos el concepto de speedup, que es el tiempo en un procesador dividido el tiempo en n procesadores. Después la eficiencia, que es el speedup dividido el speedup teórico. La eficiencia siempre un numerito menor que 1, que me dice, menor o igual que 1, que me dice cuanto más aproxima a 1, mejor es la eficiencia, y cuanto es menor que 1, peor. Es el porcentaje de tiempo útil que estoy usando para cálculos, para los cálculos reales que necesito hacer. Bien. Típicamente la escalabilidad se degrada porque habíamos visto una formulita para la eficiencia. Lo habíamos visto por acá, que era algo así. La eficiencia termina siendo el tiempo total de cálculo dividido el tiempo total de cálculo más los tiempos en los cuales estoy haciendo cosas que no son cálculos. Por ejemplo, comunicando, o también puede ser, perdón, acá, ¿no? Tiempo total de cálculo dividido tiempo total de cálculo más otras cosas, que son, por ejemplo, la comunicación. Pero también vamos a ver ahora lo que es la sincronización. Sincronización es cuando en realidad no estoy comunicando, sino que posteé una llamada colectiva o una barrera, bueno, la barrera también es una llamada colectiva, y entonces el proceso ese se queda esperando a que los otros lleguen a ese punto, ¿no? Eso en realidad no es estrictamente comunicación, es sincronización. El tipo está esperando a que llegue algo. Bueno, acá habíamos visto este ejemplo en el cual la pérdida de eficiencia era por comunicación. Ahora vamos a ver, vamos a volver a este ejemplo que estábamos viendo. Bien, acá. Entonces, se puede perder escalabilidad también por sincronización. En el caso del PNT, Prime Number Theorem, determinar si un dado número J es primo o no varía mucho con J. Entonces es difícil dividir apropiadamente la carga. Además de que es muy variable, porque para los pares es rapidísimo, para los múltiplos de 3 un poquito más lento, así siguiendo, el costo es proporcional al tamaño, en principio el costo es proporcional al tamaño del primer divisor. Entonces es difícil, si nosotros, o sea, dividimos todos los enteros en una serie de chunks, en principio no queda claro cuánto tiempo va a tardar de procesar uno de los procesadores a ese chunk. Entonces lo que va a pasar es que algunos de ellos van a procesar rápidamente a su chunk, ya sea porque son rápidos, si el clúster no fuera homogéneo, ya sea porque son rápidos, o bien porque la tarea que le tocó es pequeña. Entonces va a pasar esto que está acá. Fíjense, yo lanzo
tengo 4 procesos, todos de la misma velocidad. Yo acá la velocidad la puse en megaflops, en realidad, estrictamente hablando, habría que ser la cantidad de tareas que tiene que hacer, la cantidad de tareas que hace por segundo. Pero bueno, para simplificar, hablemos de megaflops. Y entonces, como mi problema es un problema en el cual a priori es difícil determinar la cantidad total de tareas que le estoy dando, las tareas son distintas entre sí. W0 no es lo mismo que W1, que W2, que W3. La menor es W1, ¿por qué? Porque por ahí a ese le tocaron números muy bajos, y a W2, que la tarea más grande, es porque le tocaron todos los números muy altos. Si fuera el caso de los números primos, en realidad eso, como veíamos, iría creciendo con el índice del proceso. W0 sería menor que W1, menor que W2, menor que W3. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cada uno se pone a procesar, los que recibieron menos tarea, como el W1, terminan rápido, postean la acción de reducción, la operación de reducción para sacar el número total de primos detectados, y bueno, los que terminaron antes se tienen que quedar esperando, que es lo que acá está pintado en color magenta, que le llamamos sincronización. Una vez que todos llegaron a la llamada colectiva, a la reducción, bueno, se procesa la reducción, que puede ser poquito o no, dependiendo. En este caso, para los primos es muy poquito, porque es prácticamente enviar un entero, o sea que es prácticamente una latencia, típicamente algo muy, muy cortito. Pero bueno, todo lo que es comunicación y sincronización, o sea, lo magenta y lo rojo, es tiempo que se pierde sin que en realidad se esté haciendo una tarea concreta. O sea que acá la eficiencia es la relación entre lo verde y la suma de lo verde, lo magenta y lo rojo. Bien, entonces acá lo podemos ver. El eta, o sea, esto que dijimos así en palabras rápidamente, lo podemos, llamémoslo deducir, tampoco no es, en forma un poco más formal, así, diciendo, ¿no? La definición de eficiencia es el speedup obtenido dividido el speedup teórico. El speedup teórico es n. Y el speedup obtenido es, por definición, el tiempo en un procesador dividido el tiempo en n procesadores. El tiempo en n procesadores, ¿qué es? Fíjense, cada uno tarda el pedacito verde en procesar su chunk. ¿Cuánto es el tiempo en n procesadores? Cuando termina toda la acción. La acción termina después de la comunicación, después de la fetita roja. ¿Y eso qué es? El máximo de los tiempos individuales, más la comunicación. O sea, el máximo de los tiempos de cálculo individuales más la comunicación. El tiempo en un procesador es directamente el trabajo total, el número de tareas total, dividido la velocidad de procesamiento S. W, la cantidad de tareas total, S es la velocidad de procesamiento, cantidad de tareas por segundo. Bien. Ahora bien, fíjense, el tiempo de cálculo máximo, que es este que está acá, es igual al tiempo de cálculo en cada procesador más su sincronización. ¿Está? O sea que acá, donde tengo n veces el máximo del tiempo de cálculo, en realidad es la suma sobre todos los procesos del tiempo de cálculo más el tiempo de sincronización. Y el tiempo de cálculo en cada procesador es su tarea dividido la velocidad de procesamiento. Después acá, la suma de las tareas dividido la velocidad de procesamiento me queda como la tarea total dividido la velocidad de procesamiento. Y entonces me queda, bueno, al final llegamos a esto, que es lo que se esperaba,
que es que la eficiencia es el tiempo total de cálculo dividido el tiempo total de cálculo más el tiempo total de comunicación, que es la suma de los tiempos de comunicación individuales, más el tiempo de sincronización, que es la suma de los tiempos de sincronización individuales. O sea, de nuevo, es lo que habíamos dicho en forma rápida e intuitiva antes, que es lo verde dividido lo verde más lo magenta más lo rojo. O sea, en general, todo lo que tardo en calcular, dividido lo que tardo en calcular, más otras cosas que no son parte del cálculo, sino que se agregaron solamente porque lo estoy haciendo en paralelo. Por ejemplo, esperar o sincronizar. Bien, volvamos al caso concreto de los teoremas de los números primos. Habíamos dicho que para tiempo de cálculo, para verificar si el entero j es primo, esto es una cota máxima, es orden de raíz cuadrada de j, ¿no? Lo mencionamos, eso es lo que es orden raíz cuadrada de j. En principio uno pensaría que es orden de j, ¿no? Porque uno tiene que ir dividiendo por todos los enteros menores que j hasta ver si encuentra un divisor. Pero en realidad se puede demostrar que basta con llegar a raíz cuadrada de j, ¿no? Eso, fíjense, no sé si lo saben, bueno, mírenlo, es fácil de ver, ¿eh? Bien, hace falta con llegar a orden raíz cuadrada de j. Bien, ahora bien, el tiempo de cálculo para chequear n enteros desde 1 hasta n por primalidad es entonces la suma desde j igual a 1 hasta n de lo que tardo en chequear cada uno de los enteros. Si me preguntan cuántos primos hay entre 1 y 1.000.000, bueno, tengo que chequear por primalidad 1, 2, 3, 4, 5, hasta 1.000.000. Entonces el costo de eso es la suma desde 1 hasta 1.000.000 del tiempo de chequear por primalidad cada uno de ellos. Chequear cada uno de ellos es orden j a la 0,5, raíz cuadrada de j. Bueno, si es orden de j a 0,5, bueno, es proporcional, es una constante, lo puedo acotar como una constante por j a la 0,5. Como esto va a una suma de j igual a 1 hasta n, bueno, para llegar a un valor analítico, reemplazamos la suma por una integral, y entonces me queda la integral de j a la 0,5, y eso es la integral de j a la 0,5 va como el extremo final a la 1.5, ¿no? La integral de x a la 1 medio va como x a la 3 medio. Entonces, bueno, finalmente me queda una constante por n a la 1.5. Los detalles acá no son muy importantes, ¿no? A ver, lo que quiero decir es lo importante es que esto depende del chunk en particular y depende en una cierta forma, del tamaño, de la cantidad total de enteros a chequear, con cierta dependencia, en este caso a la 1.5. Bien, este es el tiempo total de cálculo que tengo que hacer. Si es en secuencial, todo eso lo hace en el proceso. Si es en paralelo, se divide en chunkcitos. Cada procesador calcula, cada chunkcito y después la suma de todos esos tiempos de cálculo debería ser lo mismo que en un procesador. A lo que pasa cuando lo hago en paralelo es que se le agregan otras cosas, el tiempo de espera y el tiempo de comunicación. Bueno, estimemos el tiempo de comunicación. ¿Cuánto es el tiempo de comunicación? Bueno, el tiempo de comunicación en estos diagramitas que veíamos por acá, de este tipo, son estas pequeñas fetitas rojas que hay acá. Bueno, ¿qué anchito tiene esas fetitas rojas? Bueno, están solamente mandando un entero y recibiendo dos enteros. O sea que seguramente estamos por debajo estamos prácticamente en lo que el costo es prácticamente la latencia. O sea que podemos decir que es una latencia, o en realidad dos latencias, porque hay uno de envío y una de recepción, dos latencias ¿por qué? Por la cantidad total de tiempos de comunicación que hay. ¿Y cuántos tiempos de comunicación que hay? Bueno, uno por cada chunk. O sea que tengo dos latencias por cada chunk. Dos latencias por cada chunk. Entonces, dos latencias por el número de chunks.
¿Y el número de chunk cuánto es? La cantidad total de enteros que tengo que chequear por primalidad dividido el tamaño del chunk. Asumo que agarré, suponete que tenía que chequear 10 millones, ver el pi de n, pi, ¿se acuerdan? La función que era el número de primos, de n, qué sé yo, 1 millón, y hice chunks de 10.000. ¿Cuántos chunks voy a tener? 1 millón dividido 10.000, 100. Entonces, NC es la longitud del chunk que procesa cada procesador. Bien, entonces ahí ya tenemos, sabemos cuánto es el tiempo de cálculo, cuánto es el tiempo de comunicación, o sea, la suma de las flechitas verdes, y ahora cuánto es el tiempo de sincronización. ¿Cuánto es el tiempo de sincronización? Bueno, acuérdense, sincronización. En este caso, no hay barreras, no hay llamadas colectivas en el medio del proceso, porque justamente algo muy dinámico, eso es lo que nos gustaba, ¿no? Que no había en ningún lugar fronteras, barreras o llamadas colectivas que crean barreras implícitas, ¿no? Eso lo habíamos visto por contraposición. Por ejemplo, esto que está acá, que dijimos, mirá qué lindo acá porque no hay barreras, por lo tanto no hay sincronización, solo hay sincronización al final, pero en el medio no. Contrastado contra esto que está acá, donde, claro, estas llamadas colectivas efectivamente actúan como barreras. ¿Ok? Entonces, tenemos que estimar cuánto es el tiempo de sincronización. ¿Cuánto es el tiempo de sincronización? Bueno, fíjense, ¿qué ocurre? Bueno, por empezar, es difícil de determinarlo en forma absoluta, ¿no? Lo vamos a estimar. ¿Cómo lo vamos a estimar? Bueno, fíjense, lo que puede ocurrir es que ¿cuánto es el tiempo de sincronización? Lo que puede ocurrir es que, bueno, uno de ellos, el P1 es el último que termina, pues la sincronización son los tiempos magenta entre que los otros, que estaban en el medio de calcular un chunk, bueno, terminan, en vez de terminar, por ejemplo acá, el primero que termina es el 2, termina y después tiene que un pedazo, o sea, termina de procesar su último chunk y tiene que esperar un cacho acá hasta que termine el 1. Y lo mismo después acá el 0 y bueno, después termina el 1. ¿no? O sea que lo que tienen que esperar es su partecita magenta. Bueno, en cada uno de ellos es a lo sumo, eso que tienen que esperar es a lo sumo el tiempo de procesar un chunk. O sea que el mejor caso es cuando todos terminan casi al mismo tiempo. Entonces, el tiempo de sincronización es muy pequeño y es despreciable. Y el peor caso es al revés, cuando justo todos medios que terminan y justo quedó uno que justo empezó a procesar un chunk. Entonces, ¿cuánto es en este caso el tiempo de sincronización? Es el número de procesadores menos 1 por el tiempo de procesar un chunk. En este caso son 3 procesos, uno es el que se quedó procesando un chunk al final, y los otros terminaron justo cuando este arrancaba el último chunk, y entonces tuvieron que esperar todo un tiempo de procesar un chunk hasta que termine el 1. O sea, lo sumo, el tiempo de sincronización es n-1 por el tiempo de proceso de un chunk. Bueno, ese sería el peor caso. Vamos a considerar el caso promedio. El caso promedio en general es cuando todos estos sectores magenta son en promedio el tiempo de procesar medio chunk. ¿Está? ¿Les parece un buen criterio? De todas formas, para estimar órdenes de magnitud, también la verdad es que podríamos proponer n-1 por el tiempo de procesar un chunk. Total, es un factor 2 a lo sumo. Y acá estamos haciendo análisis de orden de magnitud, ver tendencias, ¿no? Pero bueno, entonces pongamos el tiempo promedio, que es tiempo de sincronización, n sobre 2, número de procesadores dividido 2, por el tiempo de proceso de un chunk.
Bueno, el tiempo de proceso de un chunk, ¿cuánto es? Es el número de enteros que hay en un chunk por lo que tardo en procesar cada uno de los enteros, que acuérdense que era una constante por el j a la 0,5. Bueno, acá es un poquitito difícil meter la dependencia con el j en particular, como cota superior vamos a poner el n máximo a la 0,5. La cosa es que el tiempo de sincronización entonces me queda como el número de el tamaño del chunk por el n a la 0,5. Y entonces acá llegamos a la fórmula final para la eficiencia. ¿Se acuerdan que teníamos esto que estaba acá? Que era tiempo de comunicación dividido, perdón, tiempo de cálculo dividido tiempo de cálculo más tiempo de comunicación más tiempo de sincronización. Entonces, bueno, esto después de haber analizado cada uno de los términos, es lo que tenemos acá. Tiempo de cálculo es esto, también esto. Esto era la comunicación, que era básicamente el número de chunks, o sea, número de enteros dividido tamaño del chunk por 2 veces 2 latencias. Y después el tiempo de sincronización, que es el tamaño del número de procesos por el número de chunk, el tamaño del chunk por el n a la 0,5. Bien, puedo dividir el número del numerador y el denominador por 2c a la n 1.5 y me queda esto que está acá. Es 1 sobre 1 más una serie de cosas. Esto que está acá. 1 sobre... Acá lo que me importa es la dependencia con el tamaño del chunk. Quiero ver qué pasa con el tamaño del chunk. ¿Por qué quiero ver la dependencia con el tamaño del chunk? Fíjense, si yo quisiera disminuir fíjense acá, ¿no? Si yo quiero disminuir el tiempo de comunicación, ¿qué haría? Haría chunks más grandes, porque si hago chunks más grandes, para un mismo n, si yo tengo que chequear por primalidad 1.000.000 de enteros y uso chunks de 10.000, tengo 100 chunks. Y si uso chunks de 100.000, tengo 10 chunks, tengo menos chunks, o sea que tengo menos chunks cuanto chunks más grande hago. Entonces si agrando el tamaño del chunk, estoy reduciendo la cantidad de fetitas de comunicación. O sea que es bueno. Pero por otro lado, la pérdida de sincronización al final también va a ser más grande. O sea que hay un efecto contrapuesto con el tamaño del chunk. Si el chunk es pequeño, tengo mucho tiempo de comunicación. Si el chunk es grande, tengo mucho tiempo de sincronización al final. Ese es lo que quiero que vean. Eso es lo más importante que quiero que vean. Acá está un poco todo en forma matemática, pero bueno, ustedes después repásenlo, pero digamos, acá está, ¿no? El tiempo de, fíjense, el tamaño del chunk no aparece acá, o sea, dividiendo abajo, o sea, dividiendo el tiempo de comunicación y incrementando el tiempo de sincronización. Entonces, este efecto contrapuesto que está acá es lo que hace que si grafico el tiempo, la eficiencia en función de el tamaño del chunk a todos los otros parámetros constantes, bueno, voy a tener típicamente una cosa como esta. Una zona, una meseta en el medio, en una cierta ventana de valores de tamaño de chunk en la cual la eficiencia se mantiene en valores aceptables. Y por otro lado, la eficiencia se va a degradar cuando se va a degradar si empiezo a aumentar mucho el tamaño del chunk, porque aumenta el tiempo de sincronización. Si el tamaño del chunk es muy grande, tengo grandes tiempos de sincronización y por eso baja la eficiencia. Y al revés, si me voy a muy bajos tamaños de chunk, voy a tener una reducción en la eficiencia, o sea, un mal comportamiento, porque
tengo altos tiempos de comunicación. Bueno, acá hay un análisis matemático, análisis de esta función. Aparece esta constante A y B, que son las que determinan el ancho de la ventana. De la ventana de valores de Chang, donde esto se puede mantener en forma eficiente. Bueno, ¿qué es lo que qué sería lo ideal? Que esta ventana de tamaños de Chang sea lo más ancha posible. Si los parámetros, el ancho de esa ventana, en la definición de los extremos de esta ventana, A y B, aparecen la latencia, aparecen los parámetros del sistema, latencia y velocidad de cálculo. El C era el tiempo del cálculo individual. Bueno, pero la cosa es que estos A y B, los extremos de la ventana, dependen de los parámetros. Si los extremos de la ventana la ventana es muy amplia, bueno, quiere decir que yo tengo un gran espectro de valores de tamaño de Chang en el cual los puedo usar y la eficiencia se mantiene, qué sé yo, arriba de un valor aceptable, 0,9. ¿Tá? Si A y B fueran muy cercanos, quiere decir que sería muy malo para mí, porque quiere decir que yo tengo que elegir en forma muy sensiblemente bien el tamaño del Chang para tener una eficiencia aceptable. Cuando hay parámetros, en cualquier tipo de problema, cuando hay parámetros de los cuales tu problema depende de esos parámetros, y vos tenés que elegir esos parámetros, ya sea para conducir un experimento o algún problema computacional, lo que sea, qué sé yo, no sé, a un parámetro de cálculo. Y el rango en el cual podés mover ese parámetro para obtener un valor razonable es muy pequeño, se dice que ese parámetro es muy poco robusto, ¿no es cierto? Porque quiere decir que donde yo me muevo del valor óptimo de ese parámetro, mis cálculos o son malos o la eficiencia se va al traste, lo que sea. Lo ideal es cuando el parámetro es robusto. Un parámetro robusto, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que elegirlo a ese parámetro, no puedo poner cualquier cosa, pero la ventana de valores en las cuales puedo elegir ese parámetro es bastante amplia. No tengo que andar ajustando ese parámetro en forma muy fina. Ese es el concepto de parámetro robusto. Bueno, acá esto está hecho en forma completamente, diríamos, analítica, tomando unos valores para el ancho de banda, para la velocidad de procesamiento, etc. Y bueno, un caso así, fíjense que yo podría elegir el parámetro del tamaño del Chang entre 100 y 100.000 y manteniendo la eficiencia por arriba de 0,9. O sea que en este caso es un poco inventado, ¿no? Pero en este caso el parámetro sería un ejemplo de un caso en el cual el parámetro sería razonablemente robusto. Tengo 3 órdenes de magnitud en los cuales puedo mover el tamaño del Chang y la eficiencia se mantiene bastante razonable. Bueno. Bueno, sigamos con un concepto relacionado que es el balance de carga. Esto está bueno para entender, ¿no?, lo que es el concepto de balance de carga. Pensar en clústeres heterogéneos, si bien la verdad es que hoy es raramente, cuando uno hace HPC normalmente corre en clústeres en los cuales todos los procesos son iguales, pero bueno, es bueno entender qué hay que hacer cuando no es heterogéneo, si bien no va a pasar, pero bueno, es interesante entender. Bueno, si un procesador es más rápido y se asigna la misma cantidad de tarea a todos los procesadores, independientemente de su velocidad, entonces los que son más rápidos van a terminar antes y se van a quedar esperando a que terminen los otros, ¿no? O sea que esto produce un deterioro en la performance del sistema si los clústeres son heterogéneos. Entonces vamos a extender el concepto de speedup a cuando tengo grupos heterogéneos de procesadores. Bueno, entonces de nuevo, supongamos que tenemos un trabajo W es un número entero, 1.000.000, la cantidad, por ejemplo, para los primos sería la cantidad de primos a chequear por primalidad, para la integración, para el cálculo de pi por integración con rectangulito, la cantidad de rectangulitos a hacer, la cantidad de tareas a hacer. Y arranquemos pensando que tengo n procesadores y divido las tareas en forma
homogénea, todos la misma cantidad. O sea, los trabajos que tiene que procesar cada proceso I son la cantidad total de tareas dividido n. Supongamos que arrancamos con eso. Pero ahora el clúster es heterogéneo. Entonces cada proceso tiene su velocidad SI. No tengo una S constante, que es la cantidad de tareas que hace por segundo, sino que S depende de cada procesador. Entonces, bueno, cada proceso va a terminar en un tiempo T sub I, que es la cantidad de tareas WI que le di, dividido su velocidad SI. En este caso, arrancamos diciendo que las dividía las tareas homogéneamente, por lo tanto, las tareas son todas iguales, W dividido N, dividido SI, que es la velocidad de procesamiento de cada uno de los procesos. Bien, ya arrancamos viendo que esto no va a estar bien, porque veo que, claro, yo dividí las tareas homogéneamente, pero las velocidades no son homogéneas, por lo tanto los tiempos de procesos son distintos, entonces seguro que va a haber uno que va a ser el menor y se va a tener que quedar esperando a los otros. Bien, ahora pensémoslo, quiero tener una cuenta para el speedup. Para el speedup, bueno, ¿se acuerdan que el speedup era tiempo en un procesador dividido tiempo en n procesadores? Acá, ¿qué sería el TN? Bueno, yo lo lancé todas las tareas, algunos son más rápidos, terminaron antes, y otros van tardando más y terminan después. ¿Qué es para mí el tiempo en n? Bueno, cuando termina todo, o sea, el máximo de los TI, ¿no? Como los TI son inversamente proporcionales a las velocidades SI, quiere decir que el TN es el W total dividido N dividido el mínimo de los SI. ¿Está? Entonces ya tengo el TN. Ahora el T1. Bueno, en el caso de cuando digo T1 es el tiempo en un procesador. Cuando es un clúster heterogéneo, homogéneo, todos son iguales, bueno, no hay problema, ¿no? El tiempo de cálculo en cualquiera de ellos, porque son todos iguales. ¿Qué pasa ahora que tengo diferentes tasas de procesamiento? ¿Cuál debería elegir yo? Y bueno, pensemos un poco, ¿no? Si yo tengo una serie de procesadores y lo voy a correr en solo uno, ¿en cuál lo voy a correr? Y en el más rápido, ¿no? Entonces, el tiempo en uno va a ser el mínimo de los T sub I, o sea, el W dividido el máximo de los SI. El tiempo que tardaría en correr todas las W mayúscula tareas en el más rápido de todos. Y el speedup, entonces, es el T1 dividido Tn. El T1 es esto que está acá, W dividido el máximo de los SI. El Tn es el W, lo que habíamos visto antes, el W dividido N dividido el mínimo de los SI, y entonces me da esto que está acá. N por el mínimo de los SI dividido el máximo de los SI. Fíjense que acá no estamos teniendo en cuenta digamos, no estamos teniendo en cuenta comunicación, estamos teniendo en cuenta sincronización, porque estamos diciendo que cuando termina el más rápido de ellos, se tiene que quedar esperando los otros, ¿no? Pero entonces fíjense que acá aparece, en el speedup, fíjense que si fuera homogéneo, el mínimo dividido el máximo sería 1. Entonces me daría el speedup teórico n, ¿no? Y entonces quiere decir que el speedup que obtengo es el speedup teórico por un factor de desbalance, que es el mínimo de las velocidades dividido el máximo de las velocidades. Por ejemplo, si tenemos un clúster con 12 procesadores con velocidades relativas, 8 nodos, 8 procesadores con velocidad relativa 1 y 4 con velocidades relativas 0,6, las velocidades las puse en términos relativos, ¿no? Qué sé yo, el 1 podría representar, no sé, hoy podría representar, no sé, 10 gigaflops y el 0,6 serían 6 gigaflops. No puse valores absolutos, los puse relativos. Relativo al más rápido, que en este caso sería el 1. Entonces tengo 8 rápidos con velocidad relativa 1 y 4 más lentos con velocidad relativa 0,6. Entonces, el factor de desbalance, ¿cuál es? La mínima velocidad dividido la máxima velocidad, o sea, 0,6.
Por lo tanto, según esta cuentita, el speedup teórico que obtendría es de 12 por 0,6, 7.2. O sea que a lo sumo obtengo un factor de aceleración, un speedup de 7.2. Fíjense que eso es menor que si yo usara solamente los 8 rápidos. Si yo tomara solamente los 8 rápidos, sería un clúster homogéneo y por lo tanto tendría un factor, un speedup de 8. Entonces, a veces, como moraleja de esto, a veces agregar nodos alegremente que son en un clúster que no es perfectamente homogéneo, puede ser que agrego nodos y si esos nodos retrasan el cálculo por sincronización, el cálculo de los más rápidos, pues se tiene que quedar esperando a los lentos, podría ser que agregar nodos vaya en contra. Ok, el dibujito sería así, ¿no? Por ejemplo, un caso así. Tengo 3 nodos, tres procesadores de 40 megaflops y un procesador de 20 megaflops. Y yo, ingenuamente, divido mi tarea en partes iguales y lo mando. Los 3 rápidos llegan acá en la mitad de tiempo y el más lento tarda el doble que los otros. Entonces tengo esta parte blanca acá, no sé por qué no la pinté de rojo, en la cual por sincronización están ahí esperando a que termine. Entonces vemos acá que se pierde bastante. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Bueno, hay que dividir la carga en forma proporcional a la velocidad. O sea, las cargas ahora, las WI, no deben ser simplemente W dividido N, sino que tienen que ser W por la velocidad del nodo I, del procesador I, dividido la suma de las velocidades. Esto sería como una especie de peso, cuya la suma de los pesos es 1. Entonces, si yo acá sumo las cargas, me da suma de las cargas igual a W. O sea que está bien. O sea, divido las cargas proporcional a la velocidad. Entonces ahora el tiempo necesario en cada procesador es la carga en el procesador I dividido la velocidad del procesador I, pero bueno, la velocidad del procesador I, perdón, la carga en el procesador I es proporcional a la velocidad, así que se cancela y me queda que es un número, una cantidad que no depende de I. Por lo tanto está bien, ya ahí me doy cuenta que está bueno, porque terminan todos al mismo tiempo, todos los tiempos son iguales. Y el speedup ahora es, el speedup es T1 dividido Tn. De nuevo, el T1 siempre es la velocidad dividido el máximo de los SJ. Y el tiempo en N es esto que vimos acá, W dividido la suma de los SJ. Se calculan los W y me da que el speedup teórico, el speedup es la suma de las velocidades dividido el máximo de las velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Que sería como el speedup que obtendría, sería como la suma de las velocidades de procesamiento relativas al máximo. Por ejemplo, en el caso ese que vimos bueno, lo que pasaría, el dibujito es este. O sea, si aplico esto al ejemplito este acá de 4 procesadores que tengo, yo le estaría dividiendo, le estaría tirando a ¿se acuerdan? Tengo 3 procesadores con velocidad relativa 1, que es 40 megaflops, y el cuarto procesador con velocidad relativa 0,5, o sea, 20 megaflops. Entonces, la carga en el cuarto procesador, el procesador 3, es un medio de las otras. Entonces, si bien estos 3 tienen el doble de velocidad, también tienen el doble de carga que el 4. Por lo tanto, todos terminan al mismo tiempo. Y no hay pérdida de eficiencia. Si volvemos al ejemplo ese que teníamos con 12 procesadores con velocidad de procesamiento
8 nodos con velocidad relativa 1, acá le puse 4 gigaflops, y 4 nodos con velocidad relativa 0,6, acá le puse 2.4 gigaflops, porque el máximo es 4 gigaflops. Entonces, cuando hacemos el cálculo del speedup para este caso, bueno, ¿se acuerdan cómo es la cuenta? Es suma de las velocidades dividido el máximo de las velocidades. En este caso, 8 por 4 gigaflops más 4 por 2.4 gigaflops dividido 4 gigaflops. Esto me da 10.4. Entonces quiere decir que ya no pierdo. ¿Se acuerdan que si no hacíamos el balance de carga, yo perdía? En este caso no pierdo, gano. Bueno, no gano muchísimo, gano 2.4, ¿no? O sea, con respecto a usarlo solamente los 8 nodos rápidos, que me daría un speedup de 8, gano un 2.4 adicional. Y fíjense, es fácil de entender, ¿no? Porque yo tengo 4 máquinas adicionales de velocidad relativa con respecto al más rápido, 0,6. 4 por 0,6 es 2.4, quiere decir que esas 4 máquinas tienen el poder de cálculo de 2.4 de las computadoras rápidas. Entonces ahí se ve que el incremento es 10.4, ¿está? Todas estas cuentas repásenlas, pero no son complicadas, ¿eh? Pero bueno, hay que ponerse un cachito a pensarlo para entender. Bien. Esto del paralelismo trivial, bueno, no. Fíjense que cuando a ver que me empieza un cachito. Bueno, a ver. Bien. Vamos a describir esta guía. ¿Conocen el random walk, camino aleatorio, o también camino del borracho? Se supone que tengo una recta. Tengo una recta y acá un borracho, que está acá inicialmente. Y entonces tira una moneda y si da cara, hace un pasito para la derecha, y si es seca, un pasito para la izquierda. Bueno, y así va tirando
Y, bueno, uno va contando cada vez que pasa por cada una de las baldosas. Tengo una serie de baldosas. Avanza una baldosa para un lado, otra baldosa para el otro. Bueno, después de hacer n tiros de la n pasos, n steps, n tiras de la moneda y avances o retrocesos, bueno, en promedio, ¿dónde va a estar? Bueno, como la probabilidad de ir para un lado y para el otro es la misma, va a quedar centrado. ¿Y cuál va a ser la distribución? Bueno, la distribución es una distribución especial, pero básicamente es una gaussiana. Una gaussiana alrededor de cero. Fíjense que esto, si pienso que los pasos es como una especie de paso de tiempo, y una especie de paso de tiempo, y la probabilidad la pienso como una variable, como un campo. La probabilidad en total es la integral de toda la probabilidad, supongamos que phi es la probabilidad, la integral de phi desde menos infinito hasta infinito tiene que ser 1, o sea que se mantiene constante. Entonces, y el ancho de la gaussiana va con raíz de n. Perdón, sí, con raíz de n el número de pasos de tiempo. O sea, como n es el paso del tiempo, raíz de t. Bueno, conclusión, fíjense, se parece mucho a la ecuación del calor. O sea, la distribución de probabilidad haciendo esto sigue una evolución que es parecida a la ecuación del calor. Bien, esto sugiere que uno podría resolver problemas donde hay que resolver la ecuación del calor en forma así, aleatoria, tirando la moneda y moviendo una ficha de un lado al otro. Uno de esa forma podría resolver la ecuación del calor. Y efectivamente se puede hacer lo siguiente. Supongamos que queremos resolver la ecuación del calor, laplaciano de phi igual a menos 1 en el cuadrado 0,1 por 0,1 con condiciones phi igual a 0 en la frontera. Bien. La forma de hacerlo es dividir el cuadrado en una serie de n por n n por n celdas, n por n celdas, y arranco con una fichita en algún punto de la grilla y tiro una moneda, en realidad un número aleatorio, entre 4 valores, o sea, entre 0 y 3. En el intervalo 0, 4, cerrado abierto, entre 0 y 3. Entonces, si es 0 me voy en la dirección oeste, bueno, como está acá, sur, este, norte, oeste. Bueno, cualquiera de las 4 direcciones. Bien. Y así la fichita lo voy haciendo y va avanzando por todo el tablero. Si se sale del tablero, o sea, si JK menor que, si el índice, ¿cómo mantengo el estado de la ficha? Con 2 enteros, JK. Si el JK pasa a ser, alguno de los dos pasa a ser menor que 0 o mayor o igual que n, bueno, ¿qué hacemos? La reinyectamos en cualquier posición aleatoria adentro de un casillero aleatorio en el tablero y seguimos. Bien.
Fíjense que yo dejo evolucionar esto un tiempo y en algún momento la distribución de probabilidad de que esté en algún estado de la... en algún estado... Esperá, arranquemos con lo siguiente. ¿Cuál es la solución a esto, no? Esta es la ecuación del calor, fiel a temperatura, un término -1, quiere decir que en realidad ese es un calor positivo que le estoy agregando, en todo el cuadrado y con valor de fronteras 0. ¿Cuál es la solución a eso? ¿Sería como calor con fuente, Mario? Claro, una fuente de calor, un cuadrado con un calor con una fuente de calor unitaria y con condición de contorno Dirichlet 0 en la frontera. ¿Cuál Y es le la queda solución a una... eso? Sí, va siempre en cero y va a tener el pico de la gaussiana donde está la fuente. Claro, una especie de cosa Sí, así. así. Está bien. Sí. Si fuera unidimensional, sería exactamente una parábola. Como no es unidimensional, es una función bastante más compleja. Se puede hacer la solución desarrollando en series de senos y cosenos, no me acuerdo, cosenos. Y bueno, tenés que usar una serie infinita y podés calcular la fórmula en forma cerrada. Bien, entonces, esto es lo que queremos obtener. Yo ahora propuse esto. Lo que digo es, bueno, ¿cómo puedo demostrar de que esto converge? Bueno, ¿cómo calcularlo y cómo puedo demostrar que converge a la solución de la ecuación de Poisson? Bueno, ¿por qué? Porque si yo empiezo con la bolita y empiezo a tirar un número muy alto de pasos, tiro pasos, 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 se sale, la vuelvo a reinyectar, sigo calculando y así, y tiro un montón de veces hago recorrer un montón de veces la fichita, esa fichita, ¿cuál es la probabilidad que la fichita esté en una celda JK? JK. La probabilidad de que la ficha esté en la celda JK. Si está en la celda JK, es que viene de alguno de los 4 vecinos en el paso anterior. La probabilidad de que venga de cualquiera de ellos 4 es la misma. Entonces es 1/4 por PJ más 1K, PJ menos 1K, o sea, los 4 vecinos. PJK más 1, PJK menos 1. Y esto entonces, fíjense, si paso todos los términos para el otro lado, bueno, en realidad, la probabilidad de que está acá es todo esto más la probabilidad de que la partícula haya sido reinyectada, que se haya salido y yo la haya inyectado ahí. O sea, la partícula puede llegar a un cuadradito porque o bien viene de los costados o bien fue reinyectada, se salió y fue reinyectada. Entonces, llamémoslo C a eso. Bueno, si ustedes pasan todo eso dividiendo para un costado y qué sé yo, les da esta ecuación y que es la ecuación de Poisson. Bien. Está la ecuación de Poisson para si yo discretizo el laplaciano de phi, bueno, acá puse P, pero el laplaciano de phi igual a 0. Si yo la discretizo con segundo orden en diferencias finitas, es phi j más 1. O sea, yo tengo, bueno, tengo esto JK, esto es J, esto es J, esto es J menos 1, esto es J más 1, esto es K, K menos 1 y K más 1.
Entonces, la aproximación a la derivada segunda, o sea, el laplaciano es de phi igual a menos 1, es derivada segunda de phi con respecto a x cuadrado más derivada segunda de phi con respecto a y cuadrado igual a menos 1. La derivada segunda de phi con respecto a x cuadrado la puedo hacer para esta celda, para la celda JK, que está acá, lo puedo hacer por diferencias centradas con respecto a esta celda, es phi j más 1k menos 2 phi jk más phi j menos 1k dividido h cuadrado. Esto es la derivada segunda con respecto a phi cuadrado. Y después la derivada segunda con respecto al cuadrado es lo mismo, pero con k. Phi jk más 1 menos 2 phi jk más phi jk menos 1. Todo dividido h cuadrado igual a menos 1. Bueno, si ordenan esto, van a ver que phi satisface la misma ecuación que p. Después está el tema de la c, que acá es menos 1, pero no sea un problema, acá está explicado, repásenlo y van a ver en fin, eso es como para justificar, repásenlo bien, van a ver, mírenlo y van a ver qué sale. El algoritmo entonces funcionaría básicamente así, como está, fíjense. P, que es la tabla que vamos a mantener, ese P va a mantener la cantidad de veces que la partícula visitó un casillero de la celda, una celda de la grilla. Es un arreglo de tamaño NN. Bueno, acá pueden usar arreglos de C++, Vector, de Eigen, los que saben usar Eigen, eso se los dejo a ustedes. Y tienen que mantener un contador de la cantidad de steps que hicieron y inicializan el J y el K en una posición aleatoria. Para eso pueden usar la función rand de la librería de C, de la libc, por ciento n, eso le da un número entre 0 y n, cerrado o abierto. O sea, ahí tienen la posición inicial. Entonces ahora entran en un lazo infinito y hacen int r igual a rand por 104, o sea, un numerito r que va entre 0 y 3, cerrado, cerrado, de 0, 1, 2 o 3. Y entonces, si 0 se mueve en j hacia sería la dirección oeste, si es 1 sería, perdón, este, oeste, norte, sur. No importa el orden, ¿no? Porque todos son igual, tienen la misma probabilidad. Es decir, dependiendo del valor entre 0, 1, 2 y 3, avanzan en cualquiera de los 4 puntos cardinales. Si la partícula se salió del tablero, reinsertan la partícula. Después de haber hecho todo esto, la partícula está en una nueva posición válida del tablero. Quiere decir, un JK con J entre 0 y N, 0 y K entre 0 y N, cerrado abierto, ¿no? Bien, entonces hacen P de JK más. Aumentan el contador, la posición JK en más. Y incrementan el contador más. Repitiendo este lazo una cierta cantidad de veces, en P tienen un contador de las veces que estuvo la partícula en esa celda. Si ahora dividen por la cantidad total de veces, tienen la probabilidad de que la celda, la partícula esté en una dada posición del tablero.
Bien. Cuando en realidad si hacen esto, el PJK no va a ser exactamente la temperatura esta, la phi, porque fíjense que en realidad va a tender a la phi por el tamaño de la celda, porque en realidad cuanto la celda sea más chiquita, la probabilidad de que esté ahí no va a tender a un valor finito, sino que va a ser cada vez más chiquito proporcional al tamaño de la celda. Bueno, en fin, lo que hay que hacer es normalizar, dividir. Lo que vamos a ver, lo que vamos a controlar, es el máximo de phi dividido el phi medio. Y eso ustedes lo pueden hacer directamente, ver el máximo de los PJK dividido el P medio de los JK. Y esto le tiene que dar, el valor que le tiene que dar es este valor mágico que está acá, 2.096254. Para ser rápido, eso es lo que... Para empezar, chequeen la función, la distribución que le tiene que dar, tiene que ser algo que tenga una forma así como de burbuja, y este valor, chequear este valor. Bien, ustedes le pueden dar rosca a eso, una cierta cantidad de pasos, y ver cuándo eso se acerca, cuando ese valor no cambia en día a la menos 3 entre una serie, después de haber pasado, qué sé yo, 100.000 steps, el valor del valorcito de este número apenas cambió en día a la menos 3. Cuando pasa eso, lo toman como criterio de tensión, como ya está congelado, ya está convergido. Bien, les conviene almacenar los valores de las probabilidades y del count en forma de doubles, porque si lo almacenan como enteros, ojo que los enteros en C++, los enteros de 4 bytes, tienen un máximo de 4.000 millones, y acá van a llegar a los 4.000 millones. El count probablemente lleguen a 4.000 millones. Bien, primero hagan esto en forma secuencial, chequen que les da bien, chequen este numerito, miren los valores de los P, tienen una grilla de n por n, expórtenlo, sálvenlo a disco y cárguenlo en MATLAB o en algo y grafíquenlo, les debería dar una burbujita así, y el valor del máximo dividido la media les tiene que dar este valor de acá. Si eso no les da, avísenme y lo vamos devagueando, Bien. La idea es que después lo hagan esto en paralelo en forma en paralelo y bueno, este tipo de cálculos, este tipo de estrategia se le llama Monte Carlo. Monte Carlo es toda estrategia de paralelización en la cual se usan variables aleatorias, se usan generadores aleatorios. ¿Por qué? Porque Monte Carlo es una lotería, un famoso casino, una ciudad en el sur de Francia donde hay un famoso casino. Entonces de ahí viene lo de Monte Carlo, se asocia a Monte Carlo con el casino, con la aleatoriedad. Lo bueno de los métodos tipo Monte Carlo es que por lo general son muy paralelizables. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá puedo ir calculando los
las estadísticas en cada uno de los procesos, cada uno puede realizar su tablero y después cada tanto lo único que tengo que hacer es sumar los tableros y normalizar toda la suma. ¿Se entiende? O sea que es muy, muy, muy paralizable. La contra, ¿cuál es? Es que los métodos Monte Carlo son de convergencia lenta. Si yo resolviera este problemita con integración numérica tipo diferencia finita o resolviendo el sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones resolviéndolo, bueno, de forma más rápida tengo el valor. Esto lo bueno es que es súper paralizable, es un autómata celular. Yo hasta podría pensar que tengo en una GPU, cada unidad de la GPU podría estar haciendo estos calculitos, pasándole los valores a los dos costados. Prácticamente sin comunicación entre los procesadores. Bien. Estoy dudando ahora de cómo hacer la paralización. Es decir, no me acuerdo si la idea era que lo hicieran con el algoritmo dinámico o lo hagan simplemente cada tanto paran y suman. Acá no dice nada. No me acuerdo cómo hicimos el año pasado, el dictado pasado. Bueno, arranquémoslo con que lo van haciendo en la forma más simple, es decir, se fija una cantidad de pasos, el chunk acá no es un chunk, digamos, una cantidad de pasos, y cada tantos pasos, o sea, qué sé yo, cada 10.000 pasos, cada proceso tiene su probabilidad P, su tablita P, lo que hay que hacer un reduce por la suma de todos los P, un reduce por la suma del count, hacer la cuenta esta y tirarla por pantalla. Y veamos eso. Yo después les tiro bien como hicimos el otro año. Pero ya con solo ir haciendo, planteando el ejercicio, planteando que les dé el valor y todo eso, y después hacer la parte de MPI con reducción y todo, bueno, ya le va a dar un tempito. Si ya lo queremos hacer dinámico, parece que no era H. Parece que dinámico no lo hicimos. Ahora voy a ver. Tengo varias cosas que les tengo que tirar. Yo les voy a ir tirando. Bueno. Bueno. Paramos aquí por hoy. Dejo de compartir. Bueno, ¿alguna pregunta o consulta? Hola Mario, ¿cómo estás? Sí, Disculpe, llegué un hola, poco tarde al Nico. principio y no escuché los avisos parroquiales. Viste que yo te había mandado la contraseña, el archivo de contraseña para entrar Sí, al ¿no lo Urguru. cargué? ¿No No, anduvo o me no lo fijé. cargué? Ah, disculpame. No me avisaste, no sé si lo cargaste o no, pero probé recién y no pude entrar. Bueno, ahora terminamos y me pongo a hacerlo y te digo que probes. Dale, tranqui. Sí, yo igual tengo la. Vamos, Avísame y lo fui pruebo. haciendo las cosas que me mandaron y alguna se me puede haber traspapelado. Ok, bueno, joya. Gracias. Bueno, esto vayan haciéndolo y cualquier cosa que no les salga me van diciendo. Ahí en las transparencias está bastante explicado, digamos, pero seguro que por algún problema van a tener, me van diciendo. Bueno, estamos, gente. Chao, Mario, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao, gracias. Prometo que esta vez sí les voy a tirar todo lo que tienen que hacer para la próxima. Bueno, chao, gente.